Especial a José Escalante y a Miguel Ángel Fuentes por elegir el museo y darnos la oportunidad de poder escuchar aquí la conferencia de Juan Peralta Porcel a Francisco Ruiz Rojas, 380 años de tradición museística en Antequera, que trata de ser un recorrido desde el siglo de la museística de la ciudad, desde el siglo XVI, con la construcción del Arco de los Gigantes, hasta la realidad y la actualidad del museo de la ciudad. Voy a proceder a leer a hacer las presentaciones y leer un poquito de la trayectoria de cada uno de ellos. Y luego ya les dejaré a ellos la palabra y cuando terminen las intervenciones habrá un turno de preguntas y lo que queráis decir. Bueno, José Escalante Jiménez es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, siendo premio extraordinario de doctorado, licenciado en Historia, especialista universitario en Archivística, experto universitario en Heráldica, Genealogía y Derecho Premial, archivero municipal, fue director del Archivo Municipal del 2005 al 12, auxiliar de Archivo Diocesano de Málaga en Antequera, académico numerario y vicedirector de la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera, también de la de San Telmo de Málaga, director de la revista de estudios antequeranos, me estoy saltando muchísimas cosas, ha llevado muchos proyectos de innovación educativa, tiene 12 monografías publicadas de temas locales y de archivos, sobre todo, publicaciones colectivas, ha colaborado en más de, bueno, en prensa como El Sol de Antequera o el Diario 16 y tiene más de 100 artículos relacionados con la historia y el patrimonio de la ciudad de Antequera, o sea que es especialista absoluto en tema local. Y Miguel Ángel... Ya no hace falta, ya no hace falta para contestar directamente. Y Miguel Ángel Fuentes Torres, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, experto universitario en Teoría Estética y Arte Contemporáneo, posgrado en Gestión del Arte Actual, técnico en Digitalización del Patrimonio, también numerario y presidente de la sección de arte de la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera. Ha colaborado con el Museo de la Ciudad desde el año 2012, haciendo diversos proyectos de comisariado, lleva siendo comisario desde el 99 más o menos. Ha publicado muchos textos críticos de arte, de fotografía, de cine, en diversas revistas especializadas, más de 100 artículos en el ámbito local de crítica de arte y cultura contemporánea. Y bueno, ha participado como ponente en muchas jornadas, ciclos y trabajado en el Archivo Histórico Municipal y en el de Muñecas, resumiendo todo mucho. Pues muchísimas gracias a los dos y os dejo ya a vosotros la palabra. Vale, muchas gracias Irene por tus palabras de presentación. Por supuesto, daros también a vosotros toda la bienvenida a este salón magnífico de la Casa Museo Casa de los Colarte, ahora Museo de Arte Diputación más, donde hoy os hemos convocado reunidos para abordar esta conferencia, la cual tanto mi compañero José Escalante como yo hemos denominado de Juan Porcel a Francisco Ruiz Rojas, 380 años de tradición museística en Antequera. Esta conferencia se viene a sumar a los pequeños actos que desde la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, a través de su seminario permanente de prácticas artísticas y cultura contemporánea, estamos desarrollando con motivo del 50 aniversario de la creación del Museo Municipal, hoy Museo de la Ciudad de Antequera. Ahora mismo estamos en esta conferencia, pero también está vigente un ciclo de cine que estamos desarrollando en el Teatro Municipal Torcal y donde pues la semana que viene y la siguiente, que son 2 viernes, 9 y 16, pues pondremos las siguientes películas que tienen como objetivo pues plantear la idea del museo y cómo este se ha reflejado a través del cine. Bien, eso es en otro lugar. Lo que nos compete hoy aquí es esta conferencia en la que vamos a intentar, pues bueno, a través de un recorrido de esos más de 3 siglos, plantear cómo no solamente el concepto de museo, sino también esa idea de tradición museística ha ido evolucionando prácticamente desde finales del siglo XVI hasta la actualidad. Evidentemente,
marcando en mitad de todo este proceso diversos hitos, momentos, personajes que han sido o que entendemos que han sido clave definitoria de esta evolución. Bien, como todo tiene un principio y también tendrá un final, evidentemente, creo que lo ideal es que comencemos pues planteando lo que será un pequeño itinerario en el que vamos a ir desarrollando pues todas estas cuestiones y otras más que irán surgiendo, ¿no? En este pequeño itinerario, como digo, pues vamos a trazar una serie de puntos, una pequeña introducción en la cual ahora comenzará a hablar Pepe. Abordaremos también un cierto estado de la cuestión alrededor de lo que es el museo y sobre todo nos centraremos en esa idea de museo a través de diversas publicaciones. Por supuesto habrá que hablar, y es evidente, los espacios que ha ocupado el museo desde ese primigenio Arco de los Gigantes de 1585 hasta lo que es hoy esa ampliación del Museo de la Ciudad de Antequera. Habrá tiempo también para hablar de ese memorial, de ese círculo de personajes, de nombres que creo que son también importantes que salgan a luz o a colación en esta charla. Y bueno, pues en ese apartado de conclusiones acabaremos un poco hablando del presente y del futuro de la institución museística. Así que ahora mismo creo que Pepe nos puede abordar un poco más algo de esta introducción. Sí, buenas tardes, Irene, muchas gracias por tu presentación. Está perfecta, breve, como deben de ser este tipo de cosas, si no son tremendamente aburridas, ¿no? Hoy hemos pretendido simplemente conmemorar la fecha. El 2 de diciembre de 1966 es cuando está el decreto de aprobación de la creación de lo que es el Museo de Antequera con el concepto moderno que hoy tenemos. No es otra cosa. La publicación sale en el Boletín Oficial del Estado pues, unos días después, concretamente el día de San Silvestre. Cierra el año y abre una época nueva a los conceptos museísticos, al concepto de conservación del patrimonio local. Entonces, desde la Academia hemos creído conveniente estar hoy aquí para hablar del museo. Por un lado, no vamos a aportar, como ustedes pueden llegar a imaginar, prácticamente nada nuevo. Hemos tenido unos ciclos de conferencias muy interesantes, muy importantes, donde han participado, creo recordar que un total de 5 o 6 académicos, curiosamente, académicos de nuestra corporación, hablando desde distintas perspectivas, donde ha primado un elemento como es el elemento arqueológico. Indiscutiblemente, nuestro museo surge desde un origen con una clara vocación arqueológica, como ahora más adelante vamos a ver. Eso es algo indiscutible y gracias a esa vocación se ha conseguido salvar un importantísimo patrimonio que de otra manera se hubiese difuminado. Me gusta emplear esta palabra por no emplear unos términos que puedan llegar a ser a lo mejor hirientes o que puedan llegar incluso a ofender a determinados personajes, pero que de alguna manera ha servido para aunar, conservar y mantener, yo creo que uno de los patrimonios más importantes después del barroco que tenemos en nuestra ciudad. Y digo después del barroco porque aún queda en el aspecto arqueológico mucho que hacer. Hay que excavar, hay que trabajar y hay que sacar a la luz en esos grandes escenarios de nuestra historia que hoy día se conocen simplemente puntualmente. Hoy lo reivindicamos de aquí, los orígenes de la Academia, como ahora veremos, también se basan una parte fundamental en esa recuperación de ese patrimonio arqueológico. Y hoy teníamos que ponerlo de relieve. Hoy estamos de celebración, es el día de la celebración, así lo va a ser también, como no puede ser menos, nuestro museo de la ciudad, con un concierto que empezará a las 9 de la noche, dentro del propio museo, en la sala del barroco, y que yo creo que va a ser el punto culmen de la conmemoración de este 50 aniversario del Museo Moderno. Dicho esto, vamos a entrar, porque si no nos perdemos,
y el tiempo es oro y al final se acaba uno aburriendo. Entonces, hemos creado lo que hemos denominado una línea del tiempo. Una línea del tiempo que es marcar una serie de espacios, de hitos fundamentales, donde se desarrolla el andar de la ciudad con esa aportación, con esa dedicación expresa a lo que es su tradición museística. Sin duda alguna, el primer momento, Antequera destaca por esa apuesta indiscutible por la conservación de su patrimonio arqueológico, viene dada en una fecha concreta, 1585. 1585 es el momento en que la ciudad acuerda en su junta, en lo que se llama hoy el pleno, en el consejo, aprobar la construcción de un arco conmemorativo. Lo hace un corregidor, que es Juan Porcel de Peralta. Juan Porcel de Peralta es el instigador real de la creación de un espacio en la Plaza Alta, en la Plaza de la Feria, donde se va a ubicar en lo que es un arco conmemorativo de la ciudad, donde se van a exponer públicamente lo que son una serie de elementos arqueológicos dispersos por la ciudad. Existe un concepto claro de exposición pública. Ojo, esto hay que diferenciarlo al montar una pieza donde se coloquen sin sentido elementos que se van encontrando. No es el caso de la ciudad de Antequera. El Arco de los Gigantes supone, sin duda alguna, el primer museo público, ojo, público, al menos de España. Posteriormente vendrán otros. Vendrán las Casas de la Maravilla de Felipe II, vendrá la Alameda de Hércules, vendrán otros espacios, pero un espacio público como tal, con un discurso museístico, la primera vez que se hace a nivel nacional es aquí, en Antequera, y en el siglo XVI. Hay una serie de circunstancias, una serie de intervenciones, hay incluso una discusión tremenda entre el anterior corregidor, Alonso Isidoro, que es el autor de la demolición de la Puerta Árabe, que era además defensor de ese espacio, porque aludía a la antigüedad y a la importancia de ese elemento arquitectónico dentro del conjunto de la antigua ciudad musulmana, y que servía de alguna manera de límite entre lo que es la nueva ciudad y la ciudad antigua. Sin embargo, hay varias actas donde se ve recogido esas discusiones, esa lucha de Alonso Isidoro por mantener la Puerta Árabe, que finalmente acaba derrumbando en una parte y tiene que demolirla. En esto aparece Juan Porcel de Peralta, que tiene claro el concepto y encarga a una serie de expertos, entre los que destaca un arquitecto del que después hablaremos, Francisco de Azurriola, y a un regidor que será Antonio Ordaz, que ya hablaremos un poquito de él más adelante en ese memorial, en el que por lo menos haremos mención de pasada a todas estas personas, a todos estos personajes que de alguna manera van a hacer posible esa realidad de ese primer museo arqueológico nacional. No quiero profundizar más porque ya habrá tiempo por lo menos de tocar algunos puntos más. Es algo que además yo creo que todos ustedes saben que grandes expertos como María Luisa Losa o José Beltrán, yo creo que son los mayores conocedores, los mayores investigadores que en la actualidad hay, además de Román Fernández Vaca, sobre lo que es el Arco de los Gigantes, lo que supone y la trascendencia histórica que tiene ese elemento. Pues no quiero meterme en un terreno que muchas veces está entre lo que es la arqueología, lo que es los conceptos humanistas y lo que son otros elementos que podíamos tocar. Yo soy archivero, ojo, yo no soy ni licenciado en Historia del Arte, ni soy arqueólogo, Dios me libre de esas cosas, ¿no? Entonces ese es el primer hito, el gran hito importante dentro de la historia museística de Antequera, que no es poco, es el concepto de Museo Arqueológico Nacional, que lo tenemos aquí, un modelo que después se seguirá y del que se ha escrito mucho, como Miguel más adelante también dejará puntualmente expresado. El siguiente hito
tenemos ahí un gran espacio de tiempo. El Arqueología y Arte hará su función, hará una doble función, además de hablar de la genealogía de la ciudad. Estamos hablando de un monumento que, aparte de esa intencionalidad de museo, también habla de la limpieza de sangre de la ciudad, porque la ciudad también tiene limpieza de sangre. No es lo mismo una ciudad de origen castellano antigua que una ciudad creada por los musulmanes y de dudosa procedencia. Entonces, aquí en Antequera se demuestra de que tenemos una limpieza de sangre. Procedemos de Roma, procedemos de la cultura clásica. Eso también es un elemento que se va a quedar reflejado en ese monumento fundamental, que al fin y al cabo lo que nos está hablando es del patrimonio de nuestra ciudad, de la importancia y de lo que ha sabido llegar a conservar como un elemento que forma parte de esa propia ciudad y de esa propia identidad. El siguiente hito, pasado el tiempo, la ciudad crece, como todos saben, y se expande hacia lo que es el llano. La parte se queda casi despoblada, y eso va a sufrir una serie de deterioros, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. El siguiente hito importante dentro de lo que es el planteamiento museístico de la ciudad viene ya en el siglo XIX. Hay una gran laguna, que no es tanta, que es lo que es la Edad Moderna. En el siglo XIX va a aparecer un señor, se llama Julián Díaz Roldán, que en 1856 va a crear lo que se llama la Sociedad de Antigüedades. La Sociedad de Antigüedades es una institución en la que forman parte diversos personajes del mundo de la cultura y de lo que es Antequera, de Sevilla, vienen de diversos fondos. Y la idea es iniciar una serie de procesos de excavación arqueológica para crear un museo arqueológico en Antequera. Esa sociedad, como he dicho, nace en 1856 por estatuto y es aprobada por el Ministerio en 1857. Tenemos los estatutos, tenemos algunos escritos, tenemos algunas cositas, pero poco más. La documentación se conserva en el archivo de la Real Academia de San Fernando, en Madrid. Hemos conseguido un par de expedientes, pero queda mucho que profundizar en esta sociedad de antigüedades. Paralelamente aparecen en algunos estatutos de algunas instituciones locales, como es la Sociedad Antequerana de Equitación, que establece de que se cree un gabinete o una estancia donde exponer piezas arqueológicas que van apareciendo. También en lo que es el antecedente del casino, también se habla en una de las versiones de los estatutos de crear esa especie de gabinete donde exponerse. Es decir, existe dentro de la sociedad antequerana una constante necesidad o interés porque se expongan aquellas piezas, siempre estamos hablando de arqueología, que nuestra ciudad tiene, aparecen y van conservándose. El paso tal vez más importante dentro de este proceso, dentro de esta línea del tiempo, nos lo va a dar un personaje, un miembro de la nobleza local, como es Trinidad de Rojas y Rojas, que es el tío abuelo de José Antonio Muñoz Rojas, para que se ubiquen aquellos que puedan a lo mejor perderse. Trinidad de Rojas crea en 1867 lo que es la actual academia, la Academia de Nobles Artes de Antequera. Tiene un antecedente en el siglo XIX y la genera José Antonio Muñoz Rojas, Trinidad de Rojas. Este señor, hay unos estatutos que se redactan en su día, y uno de los artículos, del articulado de esos estatutos y de las funciones de la academia es crear un museo de arqueología. Ese museo de arqueología se va a dotar, existe la relación de piezas con el cual comienza, con 500 medallas, algunos barros, páteras, varias urnas cinerarias, tesones de mármol, armas, fragmentos de estatuas, mucha ornamentación árabe y una importante colección, dice el documento, de inscripciones romanas. Otra de las funciones que va a tener la academia es seguir realizando excavaciones para llegar a enriquecer esa colección. Posiblemente esta colección inicial de Trinidad de Rojas sea la que después se aporte en parte, solamente en parte,
cuando en 1908 aparece la figura de Amador de los Ríos, que dirige una carta al ayuntamiento incitándolo de alguna manera a crear un museo arqueológico de la ciudad donde conservar las numerosas piezas que andan sueltas por diversos edificios de Antequera. Hay una carta muy bonita, muy detallada, que va diciendo: en la casa de fulanito de tal, en la fachada hay tal, en el otro tal, en el otro tal, y se reúnan en un espacio. Ese es otro de los grandes momentos. La ciudad acuerda crear un museo. Sabemos que en 1909 ya está creado ese museo y se nombra como director del museo a un personaje interesantísimo que es Martín Anzón, que va a estar constantemente denunciando el mal estado de conservación de las piezas arqueológicas a través de lo que es la prensa local, sobre todo a partir del Heraldo de Antequera. El Heraldo de Antequera constantemente está protestando, está chillando de que se haga, que no se haga, que tal. Es un personaje que al principio lucha mucho por conseguir el museo, y cuando por fin el ayuntamiento le dice: toma, ahí tiene el museo, ahora le está dando al ayuntamiento por la vara diciéndole: oiga, usted me ha nombrado para esto y yo tengo que cumplir mi obligación y conservar el patrimonio local. Es un personaje importantísimo, bajo mi punto de vista. Yo creo que Miguel coincide conmigo en eso, a la hora de llegar a constituir la colección arqueológica y sobre todo de conservarla, de mantener esas piezas que van apareciendo o que se están deterioradas o que se están perdiendo, como las procedentes del arqueólogo gigante, que sufre determinados procesos de saqueo, sobre todo en 1810 con los franceses, que destruyen parte de los elementos, que algunos se recuperan, otros no, pero que ahí está. El gran hito de principio del siglo XX, y por supuesto llega a 1966. En 1966 es el momento clave, es el momento en el que se llega a constituir el actual museo. El proceso inicial recae en un alcalde que es muy efímero, que es el que empieza a mover un poquito, que es don Isidro Montoro, un médico, que está más por la medicina que realmente por lo que son las labores del ayuntamiento, que sin embargo juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental porque delega en dos personajes importantísimos: uno es don Ramón Sorzano y otro don Francisco Ruiz Rojas, que serán realmente los impulsores de la creación en su día, en su momento, de este museo. El Museo Municipal surge como el archivo histórico, con una necesidad de conservación dentro de la ciudad de una serie de elementos patrimoniales. En el caso del museo es luchar porque la figura del efebo no se vaya de Antequera. Hay una serie de requerimientos, se está creando en Málaga un espacio arqueológico donde se están metiendo piezas y, sin embargo, la ciudad de Antequera, en este primer momento, decide de que cómo se van a llevar la pieza clave, una pieza fundamental, que en esos momentos creo que recordar que se encontraba en una casa muy cercana por aquí, de doña Enriqueta Cuadra, de la familia Cuadra, en el hueco de la escalera, porque aparece, como ustedes saben, con un arado, trabajando en el campo, sacan la pieza, se la llevan a su casa porque es suya, de su campo y demás. La ciudad le compra el espejo a la familia por una cantidad, que no vamos a hacer alusión a ella, y que hay expertos aquí que la saben, que saben los detalles, seguro las cláusulas y demás, pero evidentemente no vamos a entrar en ese tipo de cosas. Lo importante es que la aparición del efebo va a suponer la creación oficialmente por el Ministerio de un museo que va a conservar todas esas piezas. A partir de ahí no se acaba la historia, evidentemente, a partir de ahí comienza la historia. La actuación de Francisco Ruiz Rojas es fundamental, entre otras cosas, porque va a nombrar a un personaje fundamental en las últimas décadas como director del museo, que es a don Manuel Cascales Ayala. Manuel Cascales Ayala va a ser el Museo de Antequera, va a ser la persona de confianza que va a mover, va a ser el señor que va a estar en todo momento pendiente de la conservación, de buscar dinero, de buscar cosas, en definitiva, de darle vida a ese museo bajo la confianza indiscutible de los alcaldes, sobre todo, me consta, tanto por Manuel, por mi querido amigo Manolo Cascales,
como por su hijo Francisco, que Manolo contaba con toda la confianza plena del ayuntamiento y se le dio vía libre para realizar todas las actividades. El museo se crea el 2 de diciembre de 1966, como he dicho, sale publicado el decreto en el BOE número 313 de 31 de diciembre y durante un periodo de tiempo el museo se está organizando. No se inaugurará, entre comillas, oficialmente hasta 1969. En el 68 es cuando se nombra Manolo Cascales director del museo y en el 69, coincidiendo con la celebración antequera del Día de la Provincia, es cuando se aprovecha para hacer un acto oficial, no de apertura, pero sí de presentación a la sociedad de ese museo, que ya no es arqueológico, ya es un museo generalista, donde se han incluido elementos barrocos, elementos humanistas, etcétera, etcétera. En ese año se le da a Antequera el Premio Especial de Embellecimiento, con una cantidad realmente importantísima, 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas lo que consigue la ciudad como recompensa por esa labor de embellecimiento que se realiza en ese año, gracias a la labor de Ruiz Rojas, que es el gran impulsor de la modernización de una gran parte de la ciudad, intervenciones en el Alcazaba, pueden ser criticadas o criticadas, pero salva parte de las murallas, trata de embellecer de alguna forma la ciudad, se crea la Plaza Castilla, se crea un montón de espacios urbanos que todavía han estado conviviendo hasta nuestros días y que siguen actualmente todavía. Y sobre todo la gran obra que es el museo, que en ese momento aparece. Posteriormente el museo va a estar viviendo por esa estructura que se crea con Ruiz Rojas y que va a dirigir Manolo Cascales durante tantos años. Manolo Cascales siempre, cuando se habla del museo, la imagen que se te viene muchas veces no es el feo, es Manolo, que estaba allí para todo, ¿no? Hacía de guía, de portero, de lo que hiciera falta, y había una pieza y salía a la subasta, iba, traía, vivía para el museo. Es un personaje realmente que siempre vamos a echar de menos. A partir del año 66 el museo va a tener esa vida hasta el año 2011, donde a partir del 2009, previamente del 2009, se aprueba una remodelación completa del espacio, una ampliación, una modernización de las instalaciones totalmente necesarias, que hará el estudio Pacheco, con el resultado que hoy vemos. Están por aquí los dos autores, que si queréis podéis criticarlo, si hay algo que no os guste, aprovechar, y sale este magnífico espacio que hoy día tenemos. Haciendo un gran resumen, aunque crean ustedes que no, resumiendo muchísimo, es esa línea temporal desde 1585 hasta, hemos puesto 380, si hacen la cuenta estarán diciendo, bueno, el 380 estamos en el 2017, aquí falla algo. No falla, estamos hablando de la creación oficial de un museo, que es 1585, y la creación oficial de otro museo, que es 1966. Entonces la cuenta si sale a los 380 años. El otro día nos preocupamos, ¿verdad? Bastante. Nos hemos equivocado. Y no nos hemos equivocado. Era correcta las rectas que hacíamos, la suma y las dataciones que se nos dan. En fin, esta en definitiva es la línea del tiempo que ahora Miguel va a detallar con algunas cositas. Vamos a aclarar un par de cosillas, ¿verdad? Bueno, sí, vamos ahora a hablar un poco de lo que comentaba anteriormente, de ese estado de la cuestión relativo a lo que ha podido ser la evolución del museo a través de la importancia y la significación de algunas publicaciones, ¿no? Quizás la primera publicación en la que ya se alude al Arco de los Gigantes, a la importancia, trascendencia, con ese aspecto, como bien ha remarcado Pepe, genealógico de la ciudad de Antequera, sea este opúsculo de Juan de Mora, datado de 1585, aunque se termina de redactar un año antes, en 1584. Ha sido bien estudiado por Rocío Larreta Zurategui en un extenso trabajo de fin de carrera, y lo traemos a colación como un punto de arranque, un punto de inicio para plantear la importancia de la imagen del museo
a través de diversas publicaciones, ¿no? En este caso el opúsculo será referencia y será tomado también en consideración cuando se redacten diversas historias de la ciudad, y siempre estaré un poco sobrevolando esa imagen, ese opúsculo, esa idea del arco, de la trascendencia que tiene en las diferentes publicaciones que salgan a partir de ahí. Hay que aclarar que el opúsculo, como se llama, es una publicación que hay varias ediciones. Tal vez la más conocida es una del siglo XVIII, de 1700 y algo, no recuerdo exactamente el año. La que nosotros estamos manejando es una conservada en la Biblioteca Colombina, es de época, es de finales del siglo XVI, y la importancia es que es la primera guía oficial del museo. O sea, cuando estamos hablando, hemos hecho una pequeña apunte antes de lo que es el Arco de los Gigantes. El Arco de los Gigantes es un museo, pero es un museo que lleva su guía. Es una guía donde, por un lado, te hace una visión de la ciudad, es la primera descripción de la edad moderna que tenemos de la ciudad de Antequera, de sus caseríos, de sus calles, de la bonanza de su agua, de los vinos, habla de los vinos que hay aquí, de los tipos de vinos, del Torrontencio, del Pedro Jiménez, de los vinos añejos. De alguna manera te está haciendo lo mismo que las guías modernas hacen cuando te hablan de un espacio museístico, te habla de una ciudad. Además, nos hace la descripción perfecta del museo que vamos a ver y de dónde vienen las piezas. O sea, no solamente te dice una lápida que pone tiquití, tiquití. No. Ojo, dice de dónde la saca, a quién pertenece, si es original o es copia lo que se expone, porque hay muchas piezas que son copias. Y Juan de Mora te lo explica. O sea, es una pieza tan importante como el Arco de los Gigantes, y es lo que le da el valor de espacio museístico arqueológico a este edificio. Dicho esto, don Miguel. No, ya a partir de ahí, en lo que comentábamos anteriormente, la historiografía local se empezará a hacer eco a partir de la presencia de este opúsculo de forma casi constante, y volverá a aparecer una y otra vez pues la representación del Arco de los Gigantes. En este caso siempre son representaciones idealizadas sobre el original. También se representan casi todas de manera frontal, y en este caso, como por ejemplo de esta historia de la ciudad redactada por el padre Cabrera, Fray Francisco de Cabrera, como digo, pues ahí se presenta también, o está la presencia de ese opúsculo, en este caso bajo la representación del Arco de los Gigantes. También podemos hablar, por ejemplo, de una historia también inconclusa de la ciudad, redactada por el padre Fray Pedro de Rojas Zapata, donde también encontramos otra idealización de este Arco de los Gigantes, que podemos también llamar perfectamente ya museo, evidentemente, que es de lo que estamos hablando, y que además también podemos considerarlo, o se ha considerado en un momento como uno de los primeros museos al aire libre que existen en toda Europa, siendo Antequera el lugar donde se crea, ¿no? Esta representación, por ejemplo, está firmada por el impresor Arnold van Westerhout, un impresor que vivió a caballo entre la mitad del siglo XVII y principios del XVIII, y que es uno de los grandes referentes como impresores en toda Europa. También pues tenemos, por cierto, ya en el siglo XIX podemos citar otra historia, en este caso una historia de Málaga, en la que también se refleja la importancia y la trascendencia del museo a través de esta representación de este Arco de los Gigantes, museo arqueológico, donde también pues, podemos apreciar una clara influencia de Westerhout, y en este caso esta historia, esta representación está firmada por, como dice ahí, aunque no se verá muy bien, por F. Pollatos. Todas, en general, que es lo que venimos hablando, son descripciones, imágenes creadas a partir de este opúsculo. Ya en el siglo XX a mí me gustaría introducir, aparte evidentemente de la importancia que va a tener esta publicación de José María Fernández, editado en agosto de 1929 en este número de Antequera por su amor. Evidentemente la importancia del artículo es vigente desde el propio título, el Arco de los Gigantes y el Museo Arqueológico Municipal, pero a mí me gustaría introducir aquí la figura de José María Fernández, no solamente por la autoría de este artículo, sino también por la labor incansable que estuvo desarrollando durante mucho tiempo a través de las numerosas publicaciones
que desarrolló no solamente en esta Antequera por Somos, sino en otras también de Antequera, y donde empezó a reflejar pues todos esos pequeños elementos propios del patrimonio, del arte, de la historia, y que de alguna manera convergen también en esa idea de concienciación de lo que es el patrimonio en general. Yo creo que la labor no siempre valorada y creo que bien reflejada que realiza José Manuel Fernández en esos años donde publica todos estos artículos, yo creo que es una base, un sustrato fundamental para hablar de esa idea de difusión de patrimonio. Posiblemente sea Fernández uno de los que primero aboga o está empezando a trabajar en ese concepto que es netamente mucho más contemporáneo, mucho más moderno, mucho más cercano a nosotros, pero que él ya estaba empezando a realizar ahí. Además, gracias a las fotografías de Zubillaga y de otros fotógrafos, crea un interesantísimo fondo fotográfico donde queda reflejado esos estudios y ese análisis que realiza no solamente sobre piezas concretas del arte de Antequera o propia del arte de Antequera, sino también de edificios, calles, tradiciones, historias, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso, como digo, es una base fundamental para que podamos también entender otro de los objetivos, o uno de los objetivos que se tratan en torno al museo, como es la investigación, ¿no? Yo creo que ahí Fernández hizo una labor totalmente, como decía al principio, impagable, y creo que debe ser también en algún momento justamente reconocido. Ya en los 60, pues tan solo, como bien dice aquí, 3 años después de la creación del museo, José Muñoz Burgos edita esta publicación por fascículos, un ciclo de historia de Antequera a través de la prensa local, donde se recogen esos recuerdos. Perdón, se me ha ido. Donde se recuerdan esos recuerdos, memoriales, efemérides, locales, etcétera, y donde se trata ahí ya también lo que es la entidad del museo. De hecho, os leo directamente lo que dice José Muñoz Burgos en relación a la institución museística. Otra importante realización de esta época es el Museo Municipal, autorizado a finales del año 66 y montado en poco tiempo. Esto se consigue después de la visita del director general de Bellas Artes, don Gratiñano Nieto, que vino a Antequera a admirar el efebo que se había adquirido por el ayuntamiento después de muchas dificultades, y que gracias a nuestro alcalde, que contó con la valiosa ayuda de la Caja de Ahorros, se quedó en nuestra ciudad. Lo que os estoy trayendo aquí a colación son publicaciones donde se refleja ese valor genérico del museo. No traigo publicaciones, digamos, específicas donde se habla o del efebo, o de Correa, o de otra colección o fondo del museo, sino que me interesa hablar de cómo el museo aparece reflejado, ya sea en esta, por ejemplo, historia de Antequera a través de prensa local, o, por ejemplo, en algunas guías, como esta, por ejemplo, de orientación turística, que empiezan a aparecer también por aquellos años. Si no me equivoco, posiblemente este escudo de Antequera sea un diseño de José María Fernández. Ya avanzando un poco más en el tiempo, lo que es el sentido y el carácter de guía, pues evidentemente hablaremos de la guía artística que edita Jesús Romero en los años 80, donde dedica un extenso capítulo a lo que es el museo. Luego también habrá algunas publicaciones de carácter más científico, como por ejemplo en este caso la revista de larga tradición aquí en Málaga, Jávega, donde en su número 92 del año 2002, hace pocos años, justamente Manuel Cascales publicaba un artículo llamado Presente y futuro del Museo Municipal de Antequera. Yo de ahí, que es un artículo muy interesante, porque claro, hablamos del año 2002, ya muchos años de experiencia por parte de Manuel Cascales, y evidentemente venía a reflejar muchas interesantes apreciaciones. Pero yo de ese artículo me gustaría resaltar las conclusiones a las que él llega para finalizar el texto, y que son dos, ¿no? La primera de ellas es que habla de una necesidad imperiosa de ampliación del espacio expositivo, cosa que, como bien ha comentado Pedro y ahora veremos más adelante, pues empezará a gestarse prácticamente a partir del año 2008 y 2009, cuando empiece a verse ya lo que es el proyecto. Y la segunda conclusión a la que llega, que a mí me gustaría a mí resaltar, es la de un nuevo modelo de gestión, que él apunta que, bueno, hasta un momento determinado el museo había funcionado a través de la figura de un patronato, y que ese patronato, pues como él bien dice, había funcionado muy bien con sus reuniones periódicas,
con operaciones incluso de carácter crediticio. En algún punto se recoge pues, que contaba con un presupuesto de unas 175.000 pesetas en los años, no sé si 70, a principios de los 70. 70, al final, 69, 70. Bueno, yo no sé si al cambio que pueda hacer hoy en día, pero era un presupuesto bastante importante, ¿no? Y él reflejaba que era gracias a la gestión de un patronato como eso pues venía funcionando, ¿no? Pero claro, luego eso también decía que el patronato había desaparecido, lo había asumido la gestión del ayuntamiento, que lo había hecho también muy bien, pero que también habían empezado a buscar nuevas fórmulas, incluso de integración del museo en otras áreas del ayuntamiento, cosa que ya hoy ha ocurrido, para también, bueno, pues también como él dice textualmente, buscar nuevas fórmulas imaginativas para esta